Bancay, Avenida Arequipa y Villa de Vitamiento. Acercarse a sus paraderos que sus corredores están a punto de partir. ¡Súbete ya, súbete ya! ¡Súbete ya, súbete ya! Muy temprano en la mañana, el día va a comenzar. Todos a sus paraderos, el transporte va a llegar. ¡Súbete ya, súbete ya! ¡Súbete ya, súbete ya! Es hora de despertar, nuevos cambios vienen ya. ¡Súbete ya, súbete ya! ¡Súbete ya, súbete ya! Movilidad sostenible. Sábado 4 de julio, muy buenos días, bienvenidos a Súbete Ya a través de la multiplataforma de Exitosa. Por supuesto, hoy tenemos un amplio programa porque vamos a hablar de todas las aristas que se han desprendido a raíz de la publicación del esperado decreto de urgencia 079 que otorga este subsidio económico a los prestadores del servicio de transporte público. Y sobre el tema vamos a conversar con Ángel Mendoza, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Stephanie, muy buenos días y a toda nuestra audiencia que nos sigue sábado a sábado. Agradecerles por su sintonía. Y efectivamente, Stephanie, felizmente ya salió este decreto de urgencia tan ansiado por el sector transporte urbano a fin de poder, de alguna manera, cubrir los costos de operación en vista de que los ingresos se ven limitados por el aforo y porque precisamente lo que se trata es cuidar la vida de los usuarios. Sin embargo, bien, bueno, lo comentaba un poco Ángel, y el tema del subsidio lo que intenta es que se pueda solventar el transporte público urbano debido a los protocolos que se han modificado, ¿no? Son 117 millones de soles que beneficiarán a 50.000 unidades de transporte público. Hay una serie de voces disidentes. Hemos escuchado claramente al alcalde de Lima pronunciarse al respecto, ¿verdad, Ángel? efectivamente, Stephanie, nosotros hemos visto esta semana que efectivamente alrededor del subsidio, ¿no? Por un lado, creo que bien, a buena hora que ha llegado para que el transporte urbano se vea de alguna manera ayudado por parte del gobierno. Sin embargo, hay muchas posiciones desde los usuarios a favor y en contra. A favor, porque inicialmente creían que efectivamente era importante el subsidio para que no se implementen los pasajes, pero en contra ahora, en estos días, porque ya han advertido que hay muchas empresas de transporte que ya han incrementado o los pasajes. Entonces, pero más allá de ello, también tenemos el gran tema de que el subsidio, si bien es cierto, está diseñado para el transporte urbano convencional. El alcalde Jorge Muñoz salió a decir que esta norma es discriminatoria y escandalosa porque no había contemplado a los corredores complementarios y al metropolitano. Sin lugar, por estos temas trataremos a lo largo del programa, pero en todo caso, en relación a la ley de subsidio, o la norma del subsidio, creo que queda absolutamente claro que este subsidio va a ayudar al transporte urbano convencional. Sin embargo, trae de la mano el cumplimiento de las normas sanitarias, ¿no? Como es el distanciamiento físico, que se respete que solo se pueden llevar pasajeros sentados y no de pie, ¿no? Entre otras disposiciones. Pero además, creemos que esta norma trae consigo la evaluación de varios aspectos, ¿no? En materia administrativa, laboral y tributaria, y de alguna manera creemos que es el fin de la informalidad que en muchos casos se daba, y que en todo caso se va a dar inicio a una formalidad real del transporte urbano convencional, y qué bueno por la ciudad de Lima. Bien, claro que sí, Ángel. Estamos, por supuesto, hoy en el programa prestos a conversar sobre el subsidio y aclarar diversos temas, y eso lo vamos a hacer con nuestros invitados a lo largo de esta edición de Súbete Ya en la multiplataforma de Exitosa. ¿Nos cuentas los invitados, Ángel? Sí, efectivamente, Stephanie, el día de hoy vamos a tener al doctor Jorge Yamamoto. Él es psicólogo social y con él vamos a tratar sobre la nueva convivencia en el transporte urbano desde un enfoque psicológico, pero también estará con nosotros
el alcalde de la ciudad blanca de Arequipa, ¿no? Nos referimos a Omar Candía Aguilar, que tiene pues, serios problemas en cuanto al transporte urbano formal en su ciudad, y obviamente también vamos a hablar con él sobre el subsidio. Y finalmente vamos a tener a Jenny Samanés, quien es subgerente de transporte no motorizado de Lima, ¿no? Para hablar sobre la movilidad no motorizada. Muy bien, Ángel. Y por supuesto, como todos los sábados, tenemos también nuestra pregunta del día para que ustedes participen a través de las redes sociales. En Facebook y en Twitter estamos como Súbete Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Considera que los carriles exclusivos para transporte urbano ayudarían a resolver el problema de tránsito? Esto en vista de que en esta nueva normalidad estamos experimentando otra vez el tráfico, el tránsito que tenemos en las grandes ciudades y que impide además el rápido desplazamiento de todos nosotros. Y por supuesto, también usted, si es que graba, tiene una fotografía de alguna situación particular en el transporte, nos la puede hacer llegar a través de nuestro WhatsApp exclusivo de Súbete Ya. Es el 998-366-480. Y Ángel, tienes los comentarios que hemos recibido durante estos días. Efectivamente, Stephanie, los comentarios de nuestro público están orientados a reclamar la insuficiencia de la oferta de buses que está provocando largas colas en los diferentes paraderos y además largas horas o tiempo de espera, ¿no? De tal manera que esta es una problemática que se debe resolver por parte de las autoridades, ¿no? Por otro lado, también nos han comentado sobre la congestión vehicular que ha vuelto con mucha fuerza, ¿no? A la ciudad de Lima, ¿no? Recordemos que Lima ha sido catalogada como la tercera ciudad de mayor congestión vehicular en el mundo, y por lo tanto, pues ahora que ya se levantó la cuarentena, de alguna manera, casi general, estamos lamentablemente adoleciendo de este problema de tráfico, ¿no? Por otro lado, también la gente comenta que es importante los carriles segregados que se han generado para las bicicletas, pero también exigen que de alguna manera se dé esto para el transporte urbano, porque precisamente están atascados en la congestión vehicular y pasan horas de horas en el transporte público, ¿no? También se han pronunciado muchos sobre la invasión de las ciclovías. Hemos visto algunas fotos que han enviado, ¿no? De la avenida Tupac Amaru, de la avenida Universitaria, ¿no? Que han sido invadidos en algunos casos por el transporte privado y en otros casos por digamos, los negocios adyacentes a estas ciclovías. Y finalmente, Stephanie, también la gente habla mucho de que se siente insegura, ¿no? Tanto como peatón, ¿no? Y además también en el uso de la bicicleta, o sea, se sienten inseguros y por lo tanto reclaman y claman a las autoridades de que se puedan generar las condiciones, ¿no? Para la bicicleta, que si bien siempre es una alternativa de movilidad, sin embargo es una alternativa totalmente riesgosa, como ellos han manifestado. Así es, como sociedad tenemos una serie de puntos que analizar en el marco del retorno a la nueva normalidad, y lo digo entre comillas porque precisamente nuestro primer invitado, el doctor Jorge Yamamoto, psicólogo social, ya está con nosotros en la línea telefónica. Doctor Yamamoto, muy buenos días, bienvenido a Súbete Ya. Usted ha llamado en sus redes sociales a esta situación como la nueva anormalidad. ¿Cuál es su lectura de estos primeros días y cómo es el comportamiento del peruano en el transporte público, en los espacios en los que convivimos con los demás y, por supuesto, con este virus? Buenos días. Doctor Yamamoto, buenos días, lo escuchamos. Vamos a retomar entonces la comunicación. Buenos días. Sí, lo escuchamos, doctor Yamamoto. Sí, disculpe, estaba con el micro apagado. Es un gusto saludarles. Efectivamente, antes de tener el problema de la pandemia, nuestro tráfico y nuestra conducta vial estaba muy lejos de ser normal. El hacinamiento en el transporte, el salvajismo vial era una conducta de tránsito completamente anormal.
Ahora, con la salida de la cuarentena, con la reducción del aforo del transporte público, esta va a ser una nueva anormalidad. Pero me quedé corto porque ahora que estamos viendo los primeros días de la salida gradual, entre comillas gradual, del confinamiento, estamos viendo una anormalidad recargada. Solamente que ahora esto puede tener consecuencias fatales. Antes viajábamos apretaditos y teníamos lamentablemente casos pues de acoso, de incomodidad, pero ahora eso va a pasarnos la factura. Ya cruzamos la frontera de los 10.000 fallecidos y lamentablemente todo hace indicar de que va a haber un nuevo rebrote, y como lo había anunciado la Organización Mundial de la Salud, esto está entrando en su peor fase. Doctor Jorge Yamamoto, muy buenos días, le saluda Ángel Mendoza. Como usted bien ha dicho, tenemos una problemática lamentable, ¿no?, en cuanto al transporte urbano en la ciudad, pero vemos que ante las reglas establecidas por el gobierno, ¿no?, de respeto, porque hay que cumplir estas disposiciones, lamentablemente los esfuerzos que puede hacer la autoridad y a veces los transportistas y algunos pocos usuarios es insuficiente. Entonces, ¿cómo entender, ¿no?, cómo entender desde su profesión, ¿no?, no sé si usted puede hacernos un análisis, que la gente, sabiendo que si sube a un transporte público sin cumplir las reglas, está exponiendo su vida, y suben a pesar que el vehículo está lleno, y pugnan por, digamos, tratar de subir a este vehículo arriesgando su salud y su vida? ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede en ellos? ¿Por qué prefieren, digamos, ponerse en riesgo o poder llegar rápido a su destino antes que cuidar su salud y su vida? ¿Qué es lo que pasa, doctor? Buenos días, Ángel, un gusto saludarle. Efectivamente, aquí hay un problema psicológico. Si la conducta humana fuera racional, fuera coherente, no se necesitaría los psicólogos, pero como la conducta en general es a veces automática, poco predecible, pero en el Perú la mayoría de veces es irracional y predecible, pero por el lado inadecuado, hay que apelar a la ciencia del comportamiento para prevenir estos temas. Lamentablemente, economistas, políticos y psicólogos improvisados son los que han estado analizando esta situación. Por ejemplo, el ministro de Defensa y el ministro del Interior salieron a quejarse el primer o segundo día de la cuarentena que la gente no ha entendido que hay que guardar distancia. Pero yo, con todo respeto, replicaría que ellos son los que no han entendido que la conducta humana tiene que manejarse con un plan de cambio de conducta, no solamente con un discurso y con una invocación. Todos los que han educado hijos saben que de hablar bonito no es suficiente. Todos los jefes de recursos humanos saben que hablar bonito no es suficiente para conducir una fábrica, más aún para conducir un país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El peruano tiene varios valores. Uno de ellos es ser chamba. Un segundo ya no llega a ser un valor, pero sí es una actitud de no tenerle miedo al riesgo, debido a que si tuviésemos miedo al riesgo no saldríamos a la calle, no tomaríamos combi, no comeríamos ceviche. Entonces nuestras dificultades cotidianas nos han hecho tener una suerte de bloqueo al miedo, que nos ha hecho sobrevivir a la buena o a la mala, pero ahora nos está jugando una tremenda mala pasada. Además de esto, tenemos que entender cómo funciona un hábito. Esta es la palabra clave, no conducta racional, sino hábito. Primero, que el hábito no entra por el razonamiento. Es como cuando estamos bañándonos, uno no piensa, comienzo por la cabeza, por el pie, el jabón, el champú,
sino que uno entra a la ducha y automáticamente se cumple esa secuencia. Lo mismo va a ocurrir en toda conducta repetitiva, como hacer cola, como treparse a la buena o a la mala, al bus, etcétera, como ir a comprar al mercado. Entonces ahí lo que hay que hacer es evitar la activación del hábito y generar un nuevo hábito. Y para eso no entra para nada el discurso, sino que entra el bloquear la conducta. Entonces, si yo me quiero meter a la mala y de pronto tengo una reja y hay una cola tipo ingreso de concierto, entonces no puedo activar mi hábito. Pero si lo repito 3, 4, 15 veces, ahí se va instaurando un nuevo hábito. Entonces, más que floro, es generar estructuras y planes de cambio de comportamiento, con castigos, con premios, con canalización de la conducta. Esto Ahora, se puede hacer, sí. Sí, doctor Yamamoto, lo que usted propone es muy interesante porque implica que la autoridad tome acción más allá de, como usted dice, el discurso. Vamos a ir a una breve pausa, pero le pido por favor que se quede con nosotros para que nos comente qué otro tipo de acciones tangibles se pueden hacer por parte de la autoridad para cambiar nuestros hábitos como peruanos. Vamos a hacer una breve pausa en Súbete Ya y volvemos con esta entrevista con el doctor Jorge Yamamoto. Esto es la multiplataforma de Exitosa. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. En esta época de coronavirus, evita el contacto físico al saludar, no des la mano ni besos. En el caso utilices el transporte público, toma medidas fundamentales de higiene. Si tocas la barra, no te lleves las manos a los ojos, a la boca ni a la nariz, hasta que te laves las manos adecuadamente. Mejoremos nuestros hábitos de higiene y responsabilidad. Súbete ya, tú también formas parte del cambio. M&M, el más grande importador de repuestos para tus buses y camiones. M&M, de todo como en botica y a los mejores precios. Confianza, garantía y rapidez. Los encuentras en M&M. En Actu transformamos el transporte urbano de Lima. Contamos con profesionales que se integran a la evolución del transporte urbano. Actu, somos agentes de cambio. Súbete ya, ahora en tu WhatsApp. Cuéntanos tus experiencias, anécdotas y sugerencias acerca del transporte y la movilidad sostenible. 998-366-480. Recuerda, estamos para defender tus derechos. 998-366-480. Envía tus audios y videos a nuestro WhatsApp. Súbete ya, movilidad sostenible. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. Conducir una bicicleta es saludable, ayuda a mejorar tu calidad de vida, reduciendo las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. Además, es ecológica, ya que al no necesitar combustible, evita la emisión de gases de efecto invernadero y tampoco produce contaminación sonora. Súbete ya, tú también formas parte del cambio. Estamos de vuelta en Súbete Ya. 11:21 de la mañana, esto es Súbete Ya, y conversábamos con el doctor Jorge Yamamoto, psicólogo social, quien nos comentaba que lo que hay que hacer, bueno, la autoridad, lo que debería implementar es una serie de acciones que generen un cambio de hábito para que, por ejemplo, los peruanos no estemos hacinados en el transporte público, no tengamos en la cabeza este chip de que todo vuelve a esta especie de normalidad. Doctor Yamamoto, en realidad, ¿qué es lo que debería hacerse para que cambiemos esta conducta que tenemos rutinaria y que no nos permite darnos cuenta que hay una peligrosidad que tenemos que enfrentar respecto al virus? Sí, efectivamente. Incluso antes del programa de cambio de hábitos, lo que había que hacer es una simple aritmética. ¿A qué me refiero? Nosotros habíamos calculado que si se daba la apertura general iba a ser un tema catastrófico por una sencilla razón, porque no iba a haber espacio suficiente para las personas que tenían que movilizarse. El presidente en su discurso hizo un cálculo basado en que no hay colegios, no hay universidades, pero lamentablemente parece que el cálculo del presidente
estuvo sumamente errado. Entonces, para comenzar, si es que no se da la oferta de un transporte suficiente, no va a haber choque eléctrico ni rochabús que frene la calidad que no frene la realidad, o sea, que frena frena la realidad que la gente quiere viajar y es insuficiente justamente la oferta de los buses que comenta, doctor. Exactamente, porque el peruano en este contexto, y debo decir, lamentablemente es muy chamba y va a pelear y agarrar su trabajo con las uñas y va a terminar habiendo este problema. Entonces, ahí hay dos caminos: aumentar el volumen y la capacidad del transporte, que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, o reducir el flujo de pasajeros. ¿Y eso cómo se hacía? Con una liberación gradual y calculada numéricamente de cuáles son las personas que van a ir a trabajar. En este momento, por ejemplo, desde hace 2 días se ha debido de hacer un sondeo para saber a dónde se dirigen y a qué se dirigen a hacer las personas que están en estas enormes colas, y con eso hacer un plan para reducir esta demanda de transporte y generar esa satisfacción de la necesidad de transporte. Un buen programa de cambio de comportamiento no necesita ni floro, ni castigo, ni refuerzo, sino que la gente se da cuenta naturalmente cómo viajar seguro y encuentra naturalmente el transporte suficiente. Entonces es un tema de planificación, no ver las cosas fragmentadas, no reaccionar. Lamentablemente creo que el estrés que tenemos todos los peruanos también lo tienen las personas que están tomando las decisiones y no están tomando un análisis estratégico y acciones basadas en evidencia y basadas en las disciplinas científicas, en este caso la ciencia del comportamiento, para evitar decenas de miles de muertes. Doctor Yamamoto, efectivamente usted ha tocado un tema muy real, como es que las autoridades generan disposiciones, pero sin de repente tener un análisis, como ya usted ha comentado. Y esto precisamente en el transporte urbano vemos día a día, ¿no? Por un lado, por ejemplo, hay muchos especialistas que establecen que debe haber carriles segregados para el transporte público, porque obviamente si casi el 80% de ciudadanos viaja en este servicio, indudablemente en las pistas que deben tener preferencias son ellos, ese 80%. Entonces, pero si no hay carriles segregados, definitivamente los vehículos de transporte público están atrapados en la congestión vehicular. Entonces, más horas pasan ellos en un bus de transporte urbano, más probabilidades de contagio, y no estamos haciendo nada para que esto se reduzca, repito, a través de estos carriles segregados. Pero en todo caso, doctor, esto es una de las tantas medidas, porque también, por ejemplo, no se tiene, lamentablemente en el transporte público, una implementación del pago mediante medios como una tarjeta sin contacto para evitar usar el dinero, ¿no? El billete o el sencillo, entre otras cosas. Eso quiere decir que realmente el gran problema proviene de la autoridad, porque es la autoridad quien planifica, quien gestiona una ciudad, y por lo tanto, si no estamos teniendo una receptividad por parte de ellos, una planificación ordenada, entonces, ¿qué le queda al peruano? Al peruano emprendedor, que sí o sí necesita movilizarse en la ciudad para poder trabajar y entre otras actividades. Pero más allá de ello, doctor, si tenemos ya una falencia que la autoridad no cumple su labor como debería de ser, como usted bien ya indicó, y no solamente todo es verso, y menos normas, no lejos de la realidad. Pero más allá de ello, doctor, ¿qué decirle al usuario? ¿Qué decirle a la población? Porque finalmente también nosotros tenemos que coadyuvar para ese cambio, ¿no? Y lamentablemente el cambio parte pues desde que elegimos a una autoridad. Lamentablemente siempre elegimos y nos equivocamos, y por eso tenemos lo que tenemos. Por eso tenemos, digamos, las autoridades que hoy lamentablemente no planifican la ciudad. Entonces,
¿Cuál es el mensaje que usted le daría al ciudadano común y corriente ante la falencia de su autoridad? ¿Qué hacer nosotros como ciudadanos, como peatones de las vías en el día a día? Qué buen punto. Antes de entrar a ese aspecto tan central, a pesar de ser muy crítico con las autoridades, quepa decir que este es un muerto heredado, ¿no? Que la debilidad del Estado no la han inventado las autoridades actuales, sino que viene cargándose, y me parece que de alguna manera han hecho bastante en la primera fase. Creo que les debemos mucho, porque si me imagino cómo hubieran actuado otros presidentes, estaríamos ya con 5 veces más de fallecidos. Y no solamente es la autoridad ejecutiva, sino el problema ampliamente conocido de un Congreso que no ayuda, y también una cascada de ejecución en donde la corrupción y sobre todo la ineptitud, la incapacidad, el temor a perder el puesto y hacer chicheñó, hacer lo que le dicen arriba y no opinar, esos son problemas centrales que ahora son los que están costando muchas vidas. Pero bueno, en esta situación efectivamente el tema es qué cosa podemos hacer los peruanos de a pie que no sea llorar y deprimirnos, porque esa no es una salida. Entonces, lo primero que habría que decirles es que no entren en piloto automático, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo sé que debo de cuidarme, que puedo contagiar a mis familiares, pero hay que chambear, pues. Y hay que jugársela. Esa es la palabra que uno tiene que tener en cuenta, que puede ser tremendamente dañina para mí mismo y para mi familia. Entonces decir, aguanta, ¿cómo que me la juego? Ya, vamos a jugárnosla, pero de manera inteligente. Entonces, juntar la platita que tanta falta nos hace, pero es la mejor inversión, y tener una buena máscara, y en las condiciones de vida, porque hay una enorme cantidad de peruanos que están usando la máscara como amuleto, no siguen las características de ponérsela bien, las características de una máscara que no sea bamba y que efectivamente filtre. Entonces ahí empezamos a tener una conducta más racional. Ya, nos ponemos también el protector facial, no importa si salgo como Darth Vader con una máscara negra, pero me estoy cuidando por doble partida. Llevo mis cositas para lavarme las manos, y en determinado momento, cuando la cosa está muy complicada, ya no voy al centro comercial, veo que esta pollería o este chifa no me da confianza, me voy a otro, o me preparo las cosas en mi casa. Entonces, maximizar las 3 normas que se han dicho hasta el aburrimiento, pero ejecutarlas debidamente, y cuando ya está muy maleado el asunto, tirar para atrás. Eso es importante, porque tampoco no se puede decir, como tristemente han dicho algunos periodistas, que se levanten más temprano, porque no saben pues que hay gente que se levanta a las 4 de la mañana para llegar a limpiar su casa, ¿no? Entonces hay que y la gente necesita ir a chambear, pero cuando ya está demasiado maleado, hay que empezar a medir si vale la pena arriesgarse, porque muerto uno no puede llevar pan para la casa. Y ponerle si cabeza, uno lleva el bicho, doctor, a sí, cada una de las cosas que hacemos para cambiar nuestros hábitos, es decir, no funcionar en piloto automático. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Jorge Yamamoto. Interesantísimo el tema. Cada uno tiene que maximizar las medidas en casa y alrededor. Vamos a una breve pausa aquí en Súbete Ya y regresamos con mucha más información. No se muevan. Ya regresamos con Súbete Ya. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. En esta época de coronavirus, evita el contacto físico al saludar. No des la mano ni besos. En el caso utilices el transporte público, toma medidas fundamentales de higiene. Si tocas la barra, no te lleves las manos a los ojos, a la boca ni a la nariz.
hasta que te laves las manos adecuadamente. Mejoremos nuestros hábitos de higiene y responsabilidad. Súbete ya, tú también formas parte del cambio. M&M, el más grande importador de repuestos para tus buses y camiones. M&M, de todo como en botica y a los mejores precios. Confianza, garantía y rapidez. Los encuentras en M&M. En Actu transformamos el transporte urbano de Lima. Contamos con profesionales que se integran a la evolución del transporte urbano. Actu, somos agentes de cambio. Súbete ya, ahora en tu WhatsApp. Cuéntanos tus experiencias, anécdotas y sugerencias acerca del transporte y la movilidad sostenible. 998-366-480. Recuerda, estamos para defender tus derechos. 998-366-480. Envía tus audios y videos a nuestro WhatsApp. Súbete ya, movilidad sostenible. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. Conducir una bicicleta es saludable, ayuda a mejorar tu calidad de vida, reduciendo las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. Además, es ecológica, ya que al no necesitar combustible, evita la emisión de gases de efecto invernadero y tampoco produce contaminación sonora. Súbete ya, tú también formas parte del cambio. Aprovecha esta oportunidad única en la Nueva Lima. Adquiere un lote de 300 metros cuadrados en nuestro condominio italiano. Al contado, a tan solo $25,100 u 87,850 soles. Contáctanos al 999-086-892 o al 997-159-314 o ingresa a nuevalima.com. Nueva Lima, nueva vida. En el ciberespacio suena la señal oficial de Z Rock and Pop Online. Todo el rock and pop, todas las décadas, más de lo que esperas escuchar. Disfruta de la señal oficial de Z Rock and Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z Rock and Pop Online. Hoy todo el Perú nos escucha a través de nuestras 65 filiales. En Ica, la ciudad del eterno sol, tierra del festejo, de la rica carapulcra con sopa seca y del picante y chupe de payares verdes. Escúchanos en los 97.3 de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! Radio La Calle Primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. Estamos de vuelta en Súbete Ya. Continuamos en Súbete Ya y ahora, Ángel, nos vamos hasta Arequipa. Efectivamente, Stephanie, ya está con nosotros el alcalde de la ciudad de Arequipa, Omar Candía Aguilar, con quien vamos a tratar sobre el subsidio y qué es lo que está pasando en la ciudad respecto al transporte urbano. Muy buenos días, señor alcalde. Muy buenos días, un saludo para todo el país. Bien, señor alcalde, realmente hemos recibido en esta semana un decreto de urgencia que aprueba los subsidios para el transporte urbano. Sin embargo, la norma es muy clara de efectuar, es decir, no están comprendidas dentro de esta norma el transporte urbano concesionado, es decir, los contratos de concesión. Y en el caso de Arequipa, que es la única ciudad en todo el Perú que prácticamente han concesionado todo su servicio de transporte urbano. En todo caso, sería el más afectado de no tener un salvataje de parte del gobierno, ¿no?, para que este servicio pueda seguir manteniéndose en favor de los usuarios de la ciudad de Arequipa.
Al respecto, señor alcalde, ¿ustedes están en alguna conversación para recibir de manera puntual un apoyo para los concesionarios del transporte público en la ciudad de Arequipa? En efecto, mire, nosotros hace aproximadamente 2 meses hicimos el pedido por escrito. En principio habíamos pedido que se puedan trasladar recursos a estas unidades de negocio, a estos consorcios de empresas que han concesionado las diferentes rutas en la ciudad de Arequipa, con la finalidad de que puedan asumirse costos de desinfección. Hace 60 días no existían los protocolos sectoriales COVID. Luego sale la resolución 278. Esta resolución 278 del MTC establece cuáles son los procedimientos, la aprobación o la elaboración del plan de vigilancia, prevención y control, y evidentemente establecía el protocolo sectorial que deben tener las empresas que prestan el servicio de transporte urbano. Nosotros hemos procedido a entablar un diálogo fluido con el Ministerio de Transporte y Comunicación. Hemos hablado con el Premier, hablamos con el Ministro de Transportes, con el Viceministro de Transportes, justamente explicándoles la problemática. Entendemos que el gobierno ha dado señales de que entiende que implementar estos protocolos sectoriales con responsabilidades para el operador, para el conductor, para el cobrador, implica pues evidentemente unos costos adicionales que no estaban previstos en su modelo inicial de negocio. Implican que hayan costos fijos, costos variables que antes no estaban incorporados, y el Ministerio nos ha dado señales que en efecto hay que tener un salvataje, una articulación con el gobierno nacional para compensar estos gastos adicionales. Entendemos también, Ángel, que hay marcos regulatorios que son totalmente disímiles. Arequipa es un caso singular porque acá hay un sistema integrado de transportes que está en etapa de preoperatividad donde hay concesión y que evidentemente no se puede hablar de subsidio en el término o en el concepto jurídico de esta palabra, pero sí dar una compensación que desde el Ministerio de Transporte y Comunicación nos han manifestado que se va a tangibilizar en los siguientes días. Bien, señor alcalde, pero en todo caso, efectivamente usted tiene toda la razón. En el programa anterior conversábamos con David Hernández y justamente nos hacía una diferencia entre el término de subsidio y compensación. Y efectivamente usted está reconociendo que las concesiones lo que tienen que recibir son compensaciones. Y en este caso, señor alcalde, ¿cuánto está avanzado esto? ¿Realmente esas compensaciones ya están por salir o qué falta para que el Ejecutivo atienda a la ciudad de Arequipa, que repito, es el único que tiene un sistema integrado concesionado al 100% y por lo tanto debe ser la ciudad que debe ser premiada por ese camino a la formalidad del transporte urbano? Sin embargo, creo que eso no se está dando. Nosotros hemos tenido reuniones con los equipos técnicos del MTC y el equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Y en estas reuniones se han establecido incluso 3 conceptos que serían materia de compensación, que tiene que ver con limpieza y desinfección de las unidades, y el segundo componente, los mecanismos o los protocolos de bioseguridad a implementarse por estas unidades de negocio. Y adicionalmente hemos pedido incluso el fortalecimiento del transporte. De las conversaciones que hemos tenido con los representantes de Promovilidad, con los representantes del propio Ministerio de Transporte y Comunicación, nos han indicado que la semana que viene debe estar tangibilizándose esta resolución ministerial que nace en base a un decreto de urgencia. Ustedes recordarán el decreto de urgencia 051-2020, en virtud del cual el Ministerio de Economía y Finanzas le transfiere recursos al MTC, ¿no? Y es el MTC quien tendría que aprobar la resolución para esta compensación con los 3 componentes a los que he hecho referencia. Alcalde, buenos días. Lo saluda Stephanie Morales. La consulta va respecto a, usted menciona que los conceptos discutidos son desinfección y protocolos. Sin embargo, si bien se sabe que en este caso sería una compensación, el ministro de Transportes ha señalado que en las regiones lo que se va a hacer es transferir los recursos a las municipalidades para que el subsidio se dé en forma de combustible. ¿Se daría igual en el caso de Arequipa? En el caso de Arequipa, de acuerdo a las últimas conversaciones, estos serían los 3 conceptos en materia de la compensación. Entendemos que al tener marcos regulatorios que son disímiles,
y justamente Arequipa hace la diferencia por estas alianzas público-privadas, autofinanciadas, estas concesiones que tienen desde el año 2016-2017, es necesario darle una respuesta diferenciada. Y la respuesta que nos han manifestado los responsables del Ministerio de Transporte y Comunicación es que estos recursos van a salir a través de una resolución del MTC, donde le transfieren los recursos a la comuna provincial. Se ha adelantado que serían de 6 millones, más o menos ese es el presupuesto que se ha estado manejando. En los cálculos iniciales que se han hecho, que es por 30 días, porque primero se sacaron cálculos por 20 días, se están sacando cálculos por 30 días, se está estableciendo un horizonte temporal aproximadamente de 3 meses. No sabemos cómo va a avanzar la coyuntura en relación a la pandemia. Puede ser que esto se extienda más, se extienda hasta fin de año, que es el promedio del cálculo que se está realizando con el MTC, pero vamos a ser muy cuidadosos, muy atinados en nuestras declaraciones, esperando de que el MTC, que es el órgano rector, establezca el monto. Nos han manifestado que aproximadamente el monto estaría superando los 10 millones de soles. Señor alcalde, para poder finalizar, algo importante. El Comando COVID ya ha suspendido, por lo que entiendo, en dos oportunidades la prestación del servicio de transporte urbano formal. Y la verdad que no entendemos cómo es que se puede paralizar el transporte urbano formal, que forma parte del sistema integrado de transporte de Arequipa, y con esto lo único que se está haciendo es que la gente utilice los mecanismos del transporte informal, y por lo tanto se está poniendo más bien en riesgo la vida y la salud de los usuarios. Hay que contemplar que, si bien es cierto, hay pues contagiados en el transporte urbano formal también, pero no por algunos casos aislados se puede suspender todo el transporte urbano formal en perjuicio, repito, de la ciudad y de los usuarios. ¿Qué hay al respecto? ¿Por qué esta disyuntiva con los miembros del Comando COVID, que si bien es cierto la municipalidad forma parte de ella, pero lógicamente ante un solo voto frente a los demás, esto no está superándose como debería de ser? Hay una precisión, Ángel, nosotros no formamos parte del Comando COVID formalmente. Creo que esta ha sido, digamos, uno de los grandes errores de los comandos COVID. La estrategia comunitaria recae principalmente en los alcaldes, sean provinciales o distritales. Pero al margen de ello, siempre hemos asumido nuestra responsabilidad, asumido el liderato que nos corresponde en el marco de las competencias que establece la Constitución y nuestra ley orgánica. Y es verdad, cuando se pide la suspensión del transporte urbano, se había elaborado una hipótesis, ¿no? Que era que el transporte urbano alienta a que la gente salga de sus viviendas y, por tanto, al salir de sus viviendas hay mayor probabilidad de contagio. Es decir, el razonamiento lógico era que el transporte público generaba mayor movilidad urbana en los ciudadanos. Se suspendió el transporte y lo que hemos observado es de que el transporte informal se había apropiado de las calles y que las personas o los trabajadores, producto de la reactivación económica fase 1, fase 2, demandaban el servicio de transporte y utilizaban un transporte muy inapropiado, y por tanto los indicadores que debieron, digamos, sentirse o debieron verse reflejados en la reducción de las personas infectadas con el COVID no se evidenció. Hemos seguido en un ascenso de personas infectadas por COVID, la curva epidemiológica ha seguido en ascenso. Es por eso que en la última reunión que estuvimos con presencia del ministro de Agricultura, que es el representante del presidente de la República para Arequipa, se hizo una evaluación más meticulosa sobre los pedidos que estaban realizando los representantes del COVID en relación con la suspensión de todas las actividades productivas en la región. Se hizo la evaluación y se estableció que se sustente, y una vez que haya un sustento técnico más meticuloso, que tenga mayor rigurosidad, se hará o se tomará una decisión, y la decisión tiene que tomarla el gobierno nacional. Estaremos muy atentos entonces, alcalde, a las medidas que se den más adelante. Muchísimas gracias a Omar Candia Aguilar, alcalde de Arequipa. Hacemos una breve pausa aquí en Súbete Ya y regresamos con mucha más información. M&M, el más grande importador de repuestos para tus buses y camiones. M&M, de todo como en botica y a los mejores precios. Confianza, garantía y rapidez los encuentras en M&M.
En Actu transformamos el transporte urbano de Lima. Contamos con profesionales que se integran a la evolución del transporte urbano. Actu, somos agentes de cambio. Súbete ya, ahora en tu WhatsApp. Cuéntanos tus experiencias, anécdotas y sugerencias acerca del transporte y la movilidad sostenible. 998-366-480. Recuerda, estamos para defender tus derechos. 998-366-480. Envía tus audios y videos a nuestro WhatsApp. Continuamos en Súbete Ya y hemos visto una serie de imágenes que, Ángel, tú comentabas al inicio del programa de vehículos que invaden las ciclovías en medio de una situación en la que se está buscando que los peruanos utilicemos este medio porque nos permite mantener el aislamiento social y hay mucho que comentar respecto a cómo se ha ido implementando este fomento en no solo todo el Perú, bueno, pero en particular en la ciudad de Lima, porque vamos a conversar con Jenny Samanés, subgerente de transporte no motorizado de Lima, a quien le damos la bienvenida al programa. Jenny, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo, Stephanie y Ángel, y a todos los que están siguiendo el programa Súbete. ¿No? Encantada de estar con ustedes y poder responder a todas las inquietudes, a todas las consultas que tengan. Y bueno, efectivamente la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de transporte no motorizado, viene implementando políticas públicas en favor de la bicicleta y más aún dentro de esta coyuntura del COVID-19 y porque la bicicleta es, como todos sabemos ya, el transporte alterno más seguro, ¿no? Así es que tenemos el encargo del alcalde de Lima, el doctor Muñoz, ¿no?, de trabajar a todo pedal en esta línea. Jenny Sabanés, muy buenos días. Les saluda Ángel Mendoza. Bueno, efectivamente, la movilidad no motorizada es una alternativa al transporte urbano, muy necesario en esta época de pandemia. Y bueno, hemos visto los esfuerzos que se están haciendo para poder generar ciclovías provisionales y también mejorar las ciclovías permanentes. En todo caso, ¿cuál es la evaluación que tenemos? Porque la gente se queja mucho, por un lado que faltan ciclovías, pero por otro lado también respecto de las que existen, no tienen las condiciones de seguridad. ¿Qué le podríamos decir a la gente que quiere ir a la bicicleta con un medio de movilidad, pero para que ellos tengan confianza? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuál es el diagnóstico de su gerencia, por favor? Muchísimas gracias, Ángel, por tu pregunta, porque me permite informar a todos los que nos están siguiendo en este momento de que estas son ciclovías emergentes, como su nombre lo dice, han nacido o se están implementando debido a la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando. Entonces, estas ciclovías se empezaron a planificar y a diseñar durante la cuarentena y a implementarse desde el mes de abril, habiendo concluido ya 4,5 kilómetros en el tramo comprendido desde Corpancho hasta el Rímac, pasando por Garcilaso, Tacna, Prolongación Tacna y llegamos hasta Alcázar. Esta ciclovía, así como las que estamos implementando en las avenidas Canadá, Pizarro y Túpac Amaru, tienen las medidas reglamentarias, se ajustan a las medidas que dice el Manual de Normas Técnicas aprobado por resoluciones directorales y tienen todos los elementos de seguridad que necesitamos los ciclistas. Yo también soy una ciclista urbana para poder desplazarnos con seguridad. Entonces, muchas veces opinan sin esperar, dado el entusiasmo, sin esperar a que terminamos los trabajos. Eso mismo nos pasó cuando empezamos a trabajar la de Tacna, Garcilaso, Prolongación Tacna, Corpancho y Alcázar, y cuando teníamos menos de un 20% empezaron a hacer críticas, y lo mismo ha pasado con las que te estoy mencionando, que estamos trabajando en Canadá, Túpac y Pizarro, porque recién estamos en un 40% de avance. Entonces yo por eso te agradezco la pregunta, ¿no?, porque me permite decirle a los ciclistas que se esperen un poquito, que estamos trabajando a todo pedal, trabajamos todos los días desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana,
ya hemos implementado volardos, tope llantas, señalización horizontal, señalización vertical, ¿no? Y la próxima semana, muy posiblemente, el alcalde de Lima, el doctor Muñoz, esté entregando la ciclovía de Canadá, para luego continuar, terminar y entregar las de Pizarro y las de Túpac Amaru, que van a conectar a la existente Tomás Valle, que va a ser rehabilitada en su totalidad antes de que concluya el año. Ahora, hay un tema interesante y es que si bien, según usted nos comenta, se está implementando la infraestructura, ¿qué se está haciendo en materia de conciencia de educación vial? Porque encontramos que los ciclistas, además de que tienen que adaptarse a la nueva normativa y cumplir una serie de reglamentos que se están fiscalizando, a la vez tienen que salir a esta especie de situación salvaje, porque hay que decirlo, en la cual no son respetados por parte de toda la comunidad y encontramos, por ejemplo, vehículos colectivos invadiendo las ciclovías. Efectivamente, Stephanie, tú lo has dicho, qué bueno que lo mencionas, porque voy a aprovechar para hacer un llamado a todos los actores del transporte para respetar, por favor, al ciclista, pero también a los ciclistas, porque muchas veces los ciclistas no pedaleamos de manera temeraria, ¿no? Y no vamos con casco, infringimos normas de tránsito y sobre todo lo dispuesto en el reglamento de la ley de la bicicleta que se publicó el 3 de junio último, ya todas esas infracciones se van a empezar a cobrar desde al año de haberse publicado, pero es necesario que los ciclistas entendamos que debemos de tomar todas las precauciones del caso. Lamentablemente en nuestra Lima querida no tenemos una cultura de respeto al ciclista, no solamente en Lima, a nivel nacional, no tenemos una cultura de respeto ni al ciclista, ni a los peatones, ni a las ciclovías. Entonces yo te agradezco, Stephanie, porque es importante que tomemos conciencia. Los ciclistas tenemos todo el derecho de ocupar un espacio físico en las calles, porque la bicicleta es un transporte económico, es un transporte saludable, es un transporte autónomo, intermodal, es un transporte amigable con el medio ambiente y hoy en día el más seguro para desplazarnos, porque nosotros estamos guardando la distancia social. Jenny, y a propósito, en el diagnóstico que hacía mención, ¿cuánta gente ustedes han evaluado de que ha migrado, digamos, del transporte urbano a usar la bicicleta? ¿Cuánta gente realmente se ha volcado a estas ciclovías que están implementando ustedes como municipalidad? Te agradezco bastante porque CPI nos hizo una encuesta durante la cuarentena sobre 600 personas y durante la cuarentena, que sí estaba permitido salir en bicicleta al mercado, al banco, a los hospitales, qué sé yo, aumentó del 1.5%, que era la estadística que hemos tenido años de años, según Lima como vamos, ¿no? A 3%. Y en esa misma encuesta se arroja que el 40% de los encuestados está dispuesto a migrar del transporte público a la bicicleta. Actualmente ustedes pueden darse cuenta de cómo ha crecido significativamente el número de viajes diarios en bicicleta. Yo que salgo todos los días a monitorear el trabajo de la ciclovía, no me quedo gratamente sorprendida de cómo se ven ciclistas mayor cantidad. Yo vivo en el distrito de Chorrillos y yo me voy en bicicleta a monitorear la ciclovía de la Avenida Canadá, las de Túpac Amaru, las de Pizarro, ¿no? Además los trabajos que estamos haciendo, que acabamos de concluir en la Avenida Arequipa. Entonces yo veo diariamente cómo ha aumentado significativamente. Y también otra cosita que quería mencionarles, ¿no? A todo el público de Súbete, es que nosotros promovemos la intermodalidad, ¿no? Entonces aquellas personas que viven, por ejemplo, en el cono norte, en la zona norte de Lima, ¿no? Les decimos que tienen un parqueadero de bicicletas vigilado en la estación de Naranjal.
Pues pueden dejar su bicicleta para ir a estudiar, a trabajar, todo el día ahí vigilantes y subirse al Metropolitano. Lo mismo ocurre con los que viven en la zona sur de Lima, ¿no? En Chorrillos tenemos en la estación Matelini otro parqueadero de bicicletas con gran cantidad de almacenamiento de ellas, ¿no? Y también vigilado. Entonces, la gente que vive en la zona sur puede dejar su bicicleta ahí, subirse al Metropolitano e irse a trabajar. Es lo que yo hago. Yo me voy muchas veces de mi casa a la estación Matelini, dejo mi bicicleta todo el día, ¿no? Tomo el Metropolitano, me bajo en la estación del Jirón de la Unión para irme a trabajar a la Municipalidad de Lima. Entonces, también tenemos otra en la estación Las Flores, en Barranco, y más bien hago un llamado para que los administradores de la línea 1 del metro, ¿no? Implementen parqueaderos de bicicleta en todas las estaciones. Es una necesidad que implementen y que además dispongan de un espacio dentro del tren para que la gente pueda subir con bicicletas plegables o con las otras. Eso permíteme decirlo porque es una constante de todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Nos falta mucho todavía en materia de infraestructura y estamos a la espera de que esto se vaya concretando. Muchísimas gracias a Jenny Samané, subgerente de transporte no motorizado de Lima. Tenemos ya las respuestas, Ángel, a la pregunta del día, que era: ¿considera que los carriles exclusivos para el transporte urbano ayudarían para resolver el problema al transporte y al tránsito? Javier dice, por supuesto que no, porque soy transportista, empeora el tránsito, hay colas interminables que causa estrés a los usuarios y los transportes alternativos al quitarle espacio provoca grandes cuellos de botella. Edgar dice, agilizaría mucho más si antes de la pandemia faltaban unidades. Con las restricciones actuales ya deberían incrementar las unidades. Edison dice, ayudarían en parte, pero igual se necesita la integración tarifaria e infraestructura para el intercambio modal. Muchísimas gracias por sus respuestas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ángel, hasta aquí llegó el programa y, bueno, definitivamente, para que tú cierres el tema de los carriles exclusivos, sí ayudaría, ¿verdad? Sí, efectivamente, eso es algo importante que estamos nosotros proponiendo desde Súbete Ya. Pero en todo caso, eso queda en manos de la autoridad de poder hacer cumplir. Y para finalizar, Stephanie, nosotros nos vamos sin mucho para celebrar un artículo importante que ha escrito nuestra gran amiga Claudia Chiroque, y es conductora de Súbete Ya, repito, de este artículo del blog, sin mucho para celebrar, que hace un análisis de la situación inicial de la pandemia, las medidas pertinentes que se creía que tomaba el gobierno, pero poco a poco eso se fue desmoronando y esperemos pues que más allá de lo que viene ocurriendo tengamos un mejor país en los próximos días. Así es. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes con todos. Esto fue Súbete Ya. Nos reencontramos el próximo sábado. Súbete Ya llegó gracias a M&M y Actu. Última llamada para pasajeros con destino a Avenida Javier Prado, Avenida Bancay, Avenida Arequipa y vía de Evitamiento. Acercarse a sus paraderos, que sus corredores están a punto de partir.